Buenos días, lo primero, a todo el mundo. Después de la presentación del IPR Helpdesk, obviamente he querido dejar, este es el índice, he querido dejar algunas trazpas sobre Open Access, sobre explotación de resultados, pero vamos, obviamente no las voy a repasar. Os la dejo para que las tengáis todas en una misma presentación, pero creo que ha sido suficiente el nivel de detalle al que han llegado desde el IPR Helpdesk y yo en la vida lo podría hacer mejor. Así que nada, me voy a centrar en las novedades en cuanto a reglas del nuevo programa, intentar daros una idea de lo que viene y de dónde pueden estar los principales problemas y nada, evitar que eso suceda, que haya problemas. El contexto, bueno, pues el contexto ahora ya está definitivamente consolidado. Hay un reglamento donde se establecen las reglas, hay un acuerdo de subvención general, que eso tiene implicaciones, como veréis, ya se publicó en junio del 2020 y la versión, la versión customizada para Horizonte Europa el 25 de febrero. Así que ya lo tenéis online, lo podéis consultar. Y luego lo que no tenemos aún es el Annotated Model Grant Agreement, que es para los que ya sois antiguos en estos asuntos, pues lo sabéis, pero bueno, esa es la guía detallada donde se establece cómo aplicar cada uno de los artículos, cada una de las reglas, ejemplos, buenas prácticas, explicaciones detalladas, etc. O sea, muy importante documento. No lo tenemos aún porque la comisión sigue peleándose en interno precisamente por esta aproximación ahora más general al Grant Agreement y no específica del programa Horizonte Europa como había sido en el pasado. Así que, bueno, en breve, lo único que nos han dicho es que será antes de que se firmen los Grant Agreement, los primeros, pues bueno, o sea, gracias a Dios. Así que nada, antes de final de año. Me hubiera gustado deciros que se iba a publicar antes, pero francamente no lo sé porque lo viene atrasando desde hace ya un tiempo. Dicho esto, en cuanto a novedades, en cuanto a las principales novedades del programa, el mensaje que siempre traslado, bueno, hay novedades, es verdad, bueno, os lo acabo de decir, una es el corporate approach que significa que va a haber reglas que apliquen a todos los programas, con excepciones cuando sea necesario para cada uno de ellos, pero esto tiene implicaciones, ya lo veremos después. Siempre lo mismo que se decía en Horizonte 2020, se van a seguir utilizando y aumentando opciones de costes simplificadas. Aquí estamos pensando sobre todo en los lump sum, los proyectos de lump sum, que como sabéis hubo 12 pilotos 12 o 13 pilotos en el Horizonte 2020 y bueno, pues se van a seguir utilizando para algunas convocatorias este modelo de certificación de costes, si queréis, ya no basado en facturas o en la justificación del coste en sí misma, sino en actividades, en la justificación de las tareas que se hagan. Siempre el mismo mensaje de que se van a usar más las prácticas habituales. Uno de los casos que veremos luego es la facturación interna, que hay cambios. Y en definitiva, lo que quiero deciros es que las reglas son muy continuistas. Quedaos con ese mensaje. Hay muy pocos cambios y cambios relevantes muy poquitos, lo vamos a ver hoy. Lo que yo no estoy seguro es que esto sea una simplificación para vosotros, pero bueno, lo vamos a ir viendo y ya me lo diréis vosotros. En cuanto a la elegibilidad, aquí sí que hay un cambio y es que ahora en los consorcios donde se requieran 3 entidades independientes, la mayoría de proyectos de Horizonte Europa, pues una debe estar establecida en un Estado miembro. ¿Okay? Ya no valen con consorcios formados solamente por 3 entidades de Estados asociados. ¿Okay? Y esto está en línea con la nueva política de asociación que también os contaré rápidamente. El plan de igualdad de género, que también sabéis que es es obligatorio para las entidades públicas, organismos de investigación y de educación superior, incluso organismos de educación superior privados. Es obligatoria a partir de 2022, de las convocatorias que cierren a partir del año 2022. ¿Okay? Hay unas restricciones nuevas a las que ya existían en el Horizonte Europa, donde se podía excluir directamente del programa de trabajo a entidades de determinados terceros países. Esto ya existía en Horizonte 2020, sigue existiendo ahora. Pues añade una limitación o una restricción más, que es que a
a entidades legales que estén en un Estado miembro o en un Estado asociado, pero que estén controladas por entidades y o gobiernos de terceros países, se las pueden excluir de determinados programas. Y vamos a ver cómo se aplica, porque es un tema muy delicado que ya ha empezado a dar problemas en algunas convocatorias del clúster digital Industria Espacio. En cuanto a financiación, para no Estados miembros, obviamente, para los Estados miembros la financiación es automática. Para no Estados miembros, los países asociados, que además van a suponer entre un 15 y un 20% del presupuesto, es decir, que veis que hay un potencial de incrementar el presupuesto muy relevante, decía, ellos van a recibir financiación automática, sus participantes en los proyectos Horizonte Europa, una vez estén asociados. Siempre una lista de Low and Middle Income Countries, esto no va a cambiar en relación con la que había en Horizonte, en el anexo general A de los programas de trabajo de Horizonte 2020. Sigue también existiendo la posibilidad de financiar a entidades de terceros países, sean cual sean, siempre que su participación sea esencial para el proyecto, o cuando se establezca la convocatoria directamente. Sucedía, como sabéis, en convocatorias de salud con Estados Unidos, por ejemplo. Ahí sigue existiendo esa posibilidad. Y luego organizaciones internacionales que también son financiables siempre que sean europeas, entre comillas. Bueno, todo el detalle va a aparecer en esta guía que todavía no existe, porque todavía no se ha publicado, pero habrá más detalles sobre todo esto en el Program Guide. Es una guía que no había en Horizonte 2020 y que tendremos ahora en Horizonte Europa. Y en cuanto a asociación, muy rápido, los 16 países asociados a Horizonte 2020, más UK y Marruecos, son tratados como asociados actualmente, las convocatorias actuales a las que os vais a presentar. Es lo que llaman una solución transitoria dependiente de que se firmen esos acuerdos de asociación durante 2021. No anticipamos problemas para ninguno de ellos. Sí es posible que haya problemas con Suiza, como os dejo aquí abajo, ¿vale? En cuanto a las consecuencias de que no se firmara uno de estos acuerdos de asociación, si tenéis a un socio pues, turco en vuestro consorcio. Las consecuencias de no estar asociado al programa, es decir, de no recibir financiación automática del programa, es que ya no puedes ser un beneficiario del programa. Tienes que utilizar una figura alternativa. Existía una cosa que se llama los beneficiarios sin financiación en Horizonte 2020, ya no hay beneficiarios sin financiación en Horizonte Europa. ¿Okay? No sé si me explico, espero que sí. En definitiva, todo aquel participante en un proyecto que no vaya a recibir financiación tiene que utilizar la figura de Associate Partner. ¿Vale? Que luego os la cuento en más detalle, pero que básicamente significa que depende de uno, de varios o del consorcio en su conjunto y asume ese uno, esos varios, ese consorcio, responsabilidades sobre este socio. Como os decía, el camino de asociación de Suiza está complicado porque hasta ahora al menos dependía de la firma de un acuerdo bilateral general entre la Unión Europea y Suiza, que ya sabéis que lleva mucho tiempo en la picota. Entonces, bueno, que se pueda encontrar una solución alternativa, pues es posible, porque el interés es mutuo en que participen, en que sigan participando los suizos en la mayor medida posible. Y en cuanto a asociación, ya con eso termino, hay una cuarta figura que son los nuevos países asociados, con una cierta capacidad de ciencia y tecnología y con un respeto de unas determinadas reglas de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, China no entra en esta categoría. Los que sí entran aquí pues son potenciales países como Canadá, que ya creo que ya ha iniciado formalmente las negociaciones para su asociación parcial, si no me equivoco. Todo esto está recién iniciado, así que es información informal que tengo. Otros como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur o Singapur también han iniciado contactos y podrían asociarse al programa. Okay. Y en cuanto a cooperación internacional, más allá de la asociación, es decir, terceros países, pues sigue la apertura general,
Se van a intensificar acciones específicas con terceros países, como ya había ahora en Horizonte 2020, pues flagships, convocatorias conjuntas, por ejemplo, como las ha habido con Japón y con muchos otros. Y bueno, ya hay una nueva estrategia internacional que a quien le interese estos temas pues puede acceder a ella, que se publicó hace unas semanas. Y que viene a decir básicamente que sí, que vamos a colaborar, que vamos a seguir manteniendo el programa abierto, pero que hay que mirar más por los intereses europeos. Así que ya me diréis cómo se conjugan esas dos cosas. Es complicado, pero lo tenéis en esa estrategia. Otros temas novedosos, bueno, la revisión ética, que es sistemática a nivel de propuesta, y el escrutinio de seguridad, que también es sistemático, y esto es nuevo, no era así, no era sistemático en Horizonte 2020. En cuanto a los documentos que tenéis que tener en mente y que tenéis, la mayoría, entiendo que ya esto se lo estoy contando a gente que ya lo sabe, pero bueno, para los que seáis más nuevos, tenéis que acceder al portal del participante y ahí identificando el programming period de los años 21-27 y el programa en cuestión, en este caso Horizonte Europa, accedéis a esta página donde podéis ver en How to Participate los documentos de referencia. Y aquí está desde la legislación hasta los templates para hacer las propuestas. Está todo ahí. Importante que conozcáis el Corporate Management Agreement del que os he hablado antes y el anexo 5, que son las reglas específicas que os contaba que puede haber para cada programa, en este caso para Horizonte Europa. Hay un modelo general, una base general y un anexo 5 con condiciones específicas para el programa Horizonte Europa. Por ejemplo, el tema de expresión de resultados es una de las cosas que es específica de este programa. Los programas de trabajo y las convocatorias, entiendo que aquí mis compañeros os lo han explicado mejor que nadie. Los anexos generales, que a veces nos olvidamos, pero hay información importante en los anexos generales, desde condiciones de admisibilidad, elegibilidad, los criterios de evaluación, la lista de los países que son financiables, los que no. Bueno, eso creo que es importante también que lo tengáis en mente como documento de referencia. El Annotated Grant Agreement, que es la guía que aún no tenemos, el manual online, el programa que os he mencionado antes y un manual también sobre cómo usar el portal. Bueno, todo esto, para los que seáis más expertos, pues ya esto os sobra, pero para los nuevos lo he querido poner pues para que tengáis en unas traspas todos los accesos necesarios. Esta es la estructura del acuerdo de subvención o Model Grant Agreement. Como veis, una parte general y luego los anexos, incluido el anexo 5, donde vais a encontrar pues, especificidades en temas de ética, de IPR, de comunicación y visibilización, y visibilización o de seguridad. Veis que los anexos pues, no cambian mucho lo que teníamos ya. Algunas novedades interesantes que tendréis que tener en cuenta cuando recibáis o cuando firméis los primeros acuerdos de subvención es que va a haber una referencia a lo que llaman linked actions. Es decir, que con esta idea de seguir promoviendo las sinergias entre fondos europeos, que son un poco una quimera, pero porque son complicadas y luego a la hora de la verdad pues no son sencillas de poner en marcha, pero bueno, con esta idea se van a incluir en el acuerdo de subvención que firméis las acciones que pueda haber vinculadas a la vuestra de Horizonte Europa en otras iniciativas, pues, fondos estructurales, un programa LIFE, Digital Europe, el que fuera. Y además, una datasheet nueva, que esto sí que puede ser muy práctico, sobre todo para los nuevos, donde esté resumida toda la información relevante de vuestro acuerdo de subvención, que suelen ser documentos legales espesos, difíciles de leer, y aquí en este datasheet pues tendréis todo lo más relevante. Y bueno, me meto ahora en esa parte tan interesante de las novedades financieras y costes, relacionadas con los costes. En esta traspa tenéis el resumen, que es una traspa de la comisión donde, bueno, veis que hay novedades, no son tantas como vamos a ver, pero hay alguna novedad. Así que vamos a ir repasándolas pues una por una. En cuanto a categorías de costes, más allá de un cambio en el nombre de lo que llamábamos Other Direct Cost, que ahora lo llamamos Purchase Cost, el resto sigue siendo igual que muy parecido a lo que tenemos ahora en Horizonte 2020, así que no me detengo mucho. Donde sí voy a echar un ojo es a cada una de las categorías y contaros lo que creo que a mi juicio es más relevante, a nivel novedoso al menos. En cuanto a personal, las categorías
o las tipologías de costes de personal que podemos imputar a un proyecto Horizonte Europa son las de nuestros empleados, obviamente, la de las personas naturales con un contrato no laboral. Esto aquí estamos pensando en, por ejemplo, en consultores, que tengamos lo que llamamos ahora en Horizonte 2020 in-house consultants, es decir, entidades que trabajen para nosotros pero con un contrato mercantil, que no sea un contrato laboral. Las cesiones de personal, contribuciones in kind, famosas contribuciones in kind, y sigue habiendo un unit cost, es decir, un coste unitario, un coste día, en este caso, fijado por la comisión para los dueños de pymes y para las personas que no tengan un salario, personas naturales. Y en cuanto a costes de personal, tratando de ser muy sucinto, porque creo que si hay preguntas las resolvemos al final e incluso las podemos recibir en bilateral más allá de hoy. En cuanto a la categoría principal, a la casuística general, que son los costes de personal que no están referenciados a un proyecto específico. En una nómina o en un contrato no aparece que uno va a cobrar X dinero por participar en proyectos en general. Así que esa parte de las nóminas, la principal novedad es que va a haber que calcular una tarifa diaria en lugar de horaria. ¿Okay? Hasta ahora se calculaba el precio de la hora y se multiplicaba por las horas trabajadas y nos daba el coste de personal. Pues bueno, pues ahora tendremos que hacerlo diariamente en lugar de horariamente. El cálculo de esta tarifa diaria será por cada año natural del proyecto. Por lo tanto, habrá que prorratear los meses del año en curso. Cuando se haga un reporting en marzo, pues enero, febrero y marzo, habrá que prorratear el coste de personal de esa persona para esos 3 meses. Obviamente ahí puede haber alguna dificultad porque ya no se puede usar el año cerrado anterior, que es lo que usabais muchos en Horizonte 2020 y que hemos tratado de defender a toda costa y que no ha habido manera de mantener, pues por la razón que siempre nos da la comisión cuando no quiere hacer algo últimamente, y es que el Corporate Model Agreement, el Corporate Approach no se lo permite. Pues nada, siguen siendo deducibles las bajas maternales y paternales, eso no hay cambio. Y en cuanto a la tarifa diaria, ¿cómo se calcula? Pues habrá que calcularla de esta manera. Costes dividido por 215 cuando sea una persona que trabaje full time. ¿Okay? Y en esos costes, pues es un sueldo fijo y variable con unas determinadas condiciones que son las mismas que había ahora en Horizonte 2020, es decir, que hay componentes variables del sueldo que no son elegibles. Por ejemplo, bonus por ventas o bonus directamente relacionados con objetivos comerciales. Pues esos, por ejemplo, no son elegibles. Habrá que quitarlos para el cálculo. Siempre contribuciones a la seguridad social, impuestos y otros costes obligatorios, todo eso entra en lo que es el coste de personal. Y en cuanto a qué documentación acreditativa para demostrar cuántos días se han dedicado al proyecto, bueno, pues unos registros de tiempo fiables, es lo que dice la comisión. ¿Qué significa esto? Que cuando tengáis timesheets, eso es un registro viable. Hay entidades que vais a tener que seguir trabajando en formato hora, con vuestras timesheets en formato hora, pues eso es un registro fiable. Ahora, aquellas que no tengan estos registros o que no quieran, básicamente, pues podrán hacer declaraciones mensuales. Es decir, que cada mes el superior y la persona que ha trabajado diga, esta persona ha trabajado 23 días y medio, 18 días, y en cuyo caso os podéis olvidar de las timesheets. Esto sí es una simplificación para aquellos que lo puedan o lo quieran usar. Y aquí os pongo 3 ejemplos, porque claro, cuando tú estás utilizando timesheets en horas, pues porque te lo exige tu administración o porque lo haces así de forma habitual, vas a tener que transformar, vas a tener que convertir las horas en días en algún momento. Y para esa conversión hay 3 opciones. La primera es en base al número de medio de horas que trabaja esa persona por contrato. ¿Okay? Si tenemos, si el contrato, por ejemplo, dice 37 horas a la semana, 37,5 horas a la semana con 5 laborables, pues ahí tenemos que un día equivale a 7,5 horas. Ese es el caso en el que el contrato lo diga. La segunda opción, en base a las horas productivas medias. Cuando el beneficiario tenga una metodología de cálculo de horas productivas medias, también podéis utilizar, bueno, ahí tenéis el ejemplo, tampoco me detengo, y el último caso, que es el más sencillo si queréis,
y es simplemente decir que un día equivale a 8 horas, que es lo mismo que decir que utilizar la opción de 1720 que tenemos ahora en Horizonte 2020. 1720 dividido entre 215 pues nos da 8. O entre 8 nos da 215, lo mismo da. Hablaba de la casuística general. Nóminas que no están referenciadas a un proyecto específico, pero cuando sí lo están, que es lo que llamamos Project Based Remuneration, aquí se complica la cosa. La comisión que quiere, obviamente, que no hagamos, que no utilicemos los proyectos europeos para aumentar el precio hora, es decir, para poder imputarle más coste al proyecto europeo. Pues para eso, ¿qué hace? Pues básicamente lo que hace es pedirle al participante que calcule 2 tarifas diarias, la del proyecto europeo y la que recibiría, o la tarifa que resultaría para proyectos nacionales, cuando tuviera financiación nacional. Y te hace elegir la menor, como os digo, para que no se utilice esto para aumentar el precio hora o aumentar los salarios en base a la financiación europea. Esta es más compleja, lo podemos ver en su momento con cada uno de vosotros. La casuística seguramente que aquí es muy variada. Y otros costes de personal, que ya os he comentado antes, los costes unitarios para dueños de pymes y personas naturales, famosos in-house consultant. Y también una novedad, y es que se puede añadir en base al coste unitario de arriba, el coste unitario para dueños de pymes y personas naturales, los costes de voluntarios. Ya sabemos que un voluntario no tiene coste, pero sí se puede utilizar el coste unitario para sacar de ahí un coste indirecto asociado a los voluntarios. Es un poco complejo, pero al final lo que quiere la comisión es reconocer ese trabajo y al menos financiar los costes indirectos de estos voluntarios. Bueno, primera pata, los costes de personal. La segunda, los costes de subcontratación. Y aquí voy a ir rapidísimo porque no hay ninguna diferencia en relación con H2020. ¿Okay? Siempre muy importante cumplir con mejor relación calidad-precio y evitar conflicto de intereses. Y, por supuesto, que estén previstas y justificadas en el anexo 1. Compras. Las compras, en cuanto a la primera categoría de compras, si queréis, purchase cost, viajes, pues aquí también no me detengo porque es básicamente lo mismo que hay en Horizonte 2020. Aquí sí que hay alguna novedad. La segunda categoría de compras son los equipos. Y como hay preguntas recurrentes, repetitivas y a las que nunca tenemos una respuesta clara, desgraciadamente, porque creo que la regla no es clara, no va a serlo mucho más en Horizonte Europa, lamento deciros. Quedaros con la idea de que la amortización sigue siendo la regla general y que excepcionalmente, si se recoge la convocatoria, se podrán imputar el 100% del coste. Y luego incluso tenemos 2 opciones alternativas, una tercera opción en la que la amortización sea la regla general y se pueda imputar el coste del 100% de equipos para equipos que aparezcan listados en vuestro acuerdo de subvención, y al revés. ¿Okay? El full cost es la regla general y se amortizarán aquellos equipos que aparezcan en la subvención. En definitiva, hay que estar muy atentos a lo que digan las convocatorias y cómo lo digan. Tercera y última categoría de compras son lo que ahora en Horizonte 2020 llamamos artículo 10. Other works, goods and services, que son en definitiva compras, contrataciones necesarias para el proyecto, pero que no son tareas del proyecto. Gastos de diseminación, IPR, traducciones, bueno, caterings, lo que se os pueda ocurrir que son necesarias para el proyecto, pero que no son tareas del proyecto en sí mismas. Y como son contrataciones, pues también el best value for money y el evitar conflicto de intereses es fundamental. En otras categorías de costes hay varias, pero solamente voy a tener una que creo que es de aplicación general y puede ser interesante para vosotros, y son las facturas internas. En línea con esto que os mencionaba al principio, la idea de que mantengamos o que mantuviéramos las prácticas contables habituales de los beneficiarios, pues la Comisión ha hecho un cambio en cuanto a las facturas internas. Son bienes, servicios producidos o prestados directamente por la propia organización. Se suelen dar en estructuras grandes, donde, entre comillas, se facturan unos servicios a otros. Bueno, estas facturas internas se pueden incluir ahora en Horizonte Europa con sus costes indirectos reales.
en Horizonte 2020 había que sustraer los costes indirectos, pues ahora, como la práctica habitual de muchas entidades es utilizar ya el coste indirecto asociado a esta factura interna, se podrá incluir. Siempre, eso sí, que esos costes indirectos sean identificables fehacientemente a través de proxies o de key drivers. Importante que sea una práctica habitual y que se aplique de manera consistente. ¿Okay? Este cálculo de facturas en las facturas internas de los costes indirectos. Y que no incluya costes inelegibles, claro, así que tened cuidado. Bueno, también lo podremos ir viendo en un caso a caso. Supongo que va a dar guerra y va a haber muchas consultas. En cuanto a ingresos, que también hay algunos cambios. Si tiene a bien mover, ahí estás. Desaparecen los ingresos para las entidades sin ánimo de lucro. Esto es nuevo, esto es interesante, que lo sepáis. Las entidades sin ánimo de lucro, ya el concepto de ingresos os podéis olvidar de él. Para todos, no se van a considerar ingresos ya más, como sucede ahora en H2020, las cesiones de recursos gratuitas, aunque sean específicas para el proyecto. ¿Okay? Os podéis olvidar. Y en línea con lo que ya pasa ahora mismo en H2020, la explotación de los resultados no se considera un ingreso. Muy bien. Voy un poquito rápido, lo siento, hay mucho contenido y espero que os esté quedando claro. En cuanto a terceras partes, lo que os he contado antes creo que es lo más relevante. Ya no hay beneficiarios que no reciben financiación. Esto es relevante de cara a la participación de entidades de terceros países. Voy directamente al grano. Esta es la estructura que podéis tener en un proyecto Horizonte Europa, muy similar a la de Horizonte 2020, con algún cambio de nombres, pero muy similar, como podéis ver. Lo que ahora llamamos Link Third Party, pues lo vamos a llamar Affiliated Entity, y lo que en H2020 eran International Partners, artículo 14A, pues ahora son los famosos Associate Partners. Las entidades afiliadas. Bueno, pues aquí, aunque cambie el nombre, no cambia el espíritu. Así que se corresponden con las Link Third Parties. Es cierto que necesitamos más detalle en el Annotated Model Grant Agreement para que nos quedemos tranquilos, si queréis, porque lo que dice el reglamento financiero, que aquí el artículo 137, pues es más general. Pero vamos, la Comisión ya se ha comprometido a de alguna manera, replicar la figura del Link Third Party para Horizonte Europa en el Annotated. Es necesario mencionarlas en el anexo 1 y, bueno, siguen teniendo las mismas obligaciones de reporting que un beneficiario, igual que las Link Third Parties. Los Associate Partners, que aquí, aunque existía una figura, como os decía, International Partner en Horizonte 2020, se ha usado muy poco y bueno, entiendo que aquí en Horizonte Europa se va a usar más. Son entidades, aquí hay un error, vinculadas o no vinculadas legalmente. Están relacionadas, si queréis, porque si digo vinculadas nos lleva al vínculo legal de las Link Third Parties o Affiliated Partners, como os acabo de decir en Horizonte Europa. Son entidades que están relacionadas con uno, varios o todos o todo el consorcio. Es decir, como digo aquí, no es necesario un vínculo económico legal, realizan tareas del proyecto, pero no firman el Grant Agreement ni reciben financiación. ¿Qué sucede con las entidades a las que están asociadas o vinculadas, si queréis? Es que hay determinadas obligaciones que tiene que cumplir un Associated Partner, que si no cumple, pues obviamente será responsabilidad de las entidades a las que estén vinculadas. Y aquí os resumo algunos de los artículos que sí o sí tienen que cumplir. Por lo tanto, bueno, veo que va a haber seguramente reticencias a meter, salvo que haya mucha confianza, a entidades asociadas en los consorcios. Las cesiones de recursos o in-kind contribution. Aquí también hay algún cambio ligero, si queréis. Desaparece lo que es la figura de las cesiones de recursos contra pago. Esa figura como tal ya no existe. Ahora lo que vamos a tener que hacer es imputar esos costes según la categoría. Si lo que se nos cede es personal, pues serán coste de personal. Y si lo que se nos cede son equipos, pues irán al purchase of goods, works and services que os he contado antes. Las contribuciones gratuitas, las cesiones de recursos gratuitas se mantienen.
y desaparece esa distinción entre cesiones dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones. Bueno, o sea que eso sí que es una simplificación. Importante incluir la justificación, descripción de las aportaciones de terceras partes en la parte B del proyecto, en la descripción del proyecto, ¿okay? Porque ya no hay apartados específicos para estas terceras partes, así que habrá que meterlas allá donde corresponda en la descripción del proyecto. Le pidieron los compañeros que le dedicaran un poquitito más de tiempo a la Financial Support Third Parties, que son las financiaciones en cascada, con las que yo personalmente tengo poca experiencia y de hecho no muy buena en alguna de ellas, pero bueno. La poca experiencia que tengo también me imagino que significa que no ha dado demasiados problemas en Horizonte 2020. Tiene que estar autorizada como sabéis, esta opción en la convocatoria y está en principio limitada a 60.000 euros como máximo, de financiación a una tercera parte. Que al final esto es, no lo he explicado, pero esto es que los socios reciben un dinero que ellos a su vez pueden otorgar a terceras partes para realizar determinadas actividades. Se otorga en formato de subvenciones, premios u otras formas similares. Se calcula en base a costes reales, también muy importante, igual que para los beneficiarios. Y no hay costes indirectos asociados. Deben de ejecutarse de acuerdo a unas condiciones establecidas en el anexo 1, que deben incluir como mínimo, y no me voy a poner a leerlas, las tenéis aquí. Hay unos mínimos que te exige la comisión que tu convocatoria interna dentro de tu consorcio tenga, si tenéis que utilizar esta figura. Y bueno, y además cumplir con unas condiciones determinadas como publicación, la publicación de convocatorias abiertas, el mínimo de tiempo que tienen que cubrir, que tienen que estar abiertas las publicaciones, las convocatorias, la obligación de hacerlo en el portal de financiación, en el portal que os he enseñado antes. Bueno, determinadas condiciones que tenéis que cumplir sí o sí para dar publicidad a estas convocatorias que hagáis. Bueno, y luego obviamente los beneficiarios de esas ayudas tienen que saber que van a tener que cumplir con determinadas obligaciones también ellos. Y aquí os las resumo. Básicamente es que se sometan al control, lo mismo que se somete un beneficiario de la financiación. Voy para allá, ¿eh? Esto está tardando mucho, pero bueno, me habéis pedido que meta muchas cosas, ¿eh? Así que nada, ahí estoy intentándolo hacer todo lo que pueda, lo rápido que pueda. En cuanto a implementación, sigue existiendo una prefinanciación y en algunos casos puede haber prefinanciaciones adicionales. ¿Ok? O sea, el porcentaje, la cantidad de prefinanciación no cambia, similar a H2020, y existen algunos casos, cuando se define la convocatoria, prefinanciaciones adicionales, más de una prefinanciación. En cuanto a suspensión y terminación, aquí solo me detengo en las novedades, y es que más allá de que se pueda parar un proyecto por razones científicas tecnológicas, como ya sucede hoy, se puede parar por razones económicas en el acelerador del EIC. Es obvio, son proyectos ya dirigidos al mercado. Y se puede también terminar un proyecto porque ya no cumpla con la relevancia en base al portfolio de acciones, que seguro que os lo han explicado mis compañeros. Así que tampoco me detengo. Estas son las novedades que sepáis que pueden suceder para que no os pillen por sorpresa. Esta, obviamente, la paso a toda velocidad porque no lo voy a explicar mejor que el colega que lo ha hecho antes. Así que todo lo que tiene que ver con Open Access y con exposición de resultados, tenéis aquí un breve resumen por si es necesario que acudáis a él, pero no lo voy a explicar mejor que el compañero. Y ya la última parte, en cuanto a controles y auditorías, aparece una figura nueva que se llama SPA y que no es lo que parece. Es un control de sistemas y de procesos. ¿Esto qué es? Es que la comisión dice, bueno, para determinados participantes, que van a ser obviamente grandes participantes, grandes beneficiarios, yo, comisión, me ofrezco a hacer un control ex ante de los procesos y de los sistemas de este beneficiario, y si el control es positivo, si el informe es positivo, lo que llaman low risk, pues perfecto. A la hora de auditar, tendré que dedicarle menos tiempo a la auditoría y menos carga y menos intensidad para el beneficiario. Aún está por definir qué significa menos intensidad, exactamente qué contenido tiene la SPA. Estamos pendientes aún de que la estrategia de auditoría se publique y de que el detalle de este instrumento también se haga público.
Y en cuanto a los certificados de costes auditados, Certificate on the Financial Statements, que conocéis, en algunos casos sabéis que tenéis que presentar los costes auditados. En Horizonte 2020 era 325.000 euros. Si la contribución UE superaba 325.000 euros, sin incluir costes indirectos, pues ahora la comisión lo que ha hecho ha sido, mira, se aumenta, incluye todos los costes y se aumenta este threshold a 430.000. Es decir, todas las entidades que reciban financiación UE superior a 430.000 euros tendrán que presentar los costes auditados al finalizar el proyecto y el coste de auditoría seguirá siendo un coste elegible. Ya estoy llegando al final, ¿eh? Y 3 mensajes clave que os puedo dar. Seguramente que haya muchos más, pero bueno. La continuidad es uno de ellos. Pese a todo lo que os he contado, de toda la paliza que os acabo de dar, las reglas básicamente siguen siendo las mismas. Hay muy poquitos cambios. Ojo con esos cambios, sobre todo con los cambios en los costes de personal y sobre todo con ese método de conversión de tarifa horaria a diaria. Los que sigáis utilizando timesheets horarias, pues ojo con ese proceso extra que os está pidiendo la comisión, porque puede dar lugar a errores. Y ojo también con los terceros países que no reciben financiación automática de Horizonte Europa, porque van a ir colgados algunos de nosotros, van a ir como asociados y eso tiene unas consecuencias. A ver, no estoy diciendo que no lo hagáis, porque obviamente si existe la figura es para que se utilice, pero ya no firman ellos el Grant Agreement. Lo estáis firmando vosotros de alguna manera en su nombre, o al menos asumiendo algunas responsabilidades. Y siempre digo lo mismo, pero bueno, consultadnos antes de que venga el auditor. Suele ser mejor el remedio que la enfermedad en este caso. Y nada más, no soy yo solo aquí, que por suerte somos 5 personas para ayudaros. Y nada, estamos con nuestros emoticonos muy majos y esperando vuestras preguntas, consultas, dudas o lo que haga falta.